Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. El día de hoy, chicos, vamos a ver el tema de narraciones mexicanas. Primero, como se podrán dar cuenta, México es muy rico y variado en narraciones. Es decir, nuestros abuelos nos han transmitido a través de los años diferentes leyendas, cuentos, fábulas que han sido desde muy remotos tiempos. Hay leyendas como la de La Llorona, que viene desde la época prehispánica, la mulata de Córdoba de la época de la colonia española. ¿Qué son las narraciones? Las narraciones o textos narrativos son historias que nos van contando historias reales o imaginarias. Estas deben de tener un lugar. Este lugar puede ser un bosque, puede ser un lago, puede ser un pueblo. Se refiere en específico a un sitio. Deben de tener personajes principales, secundarios, incluso ambientales. Y finalmente debe contar con un narrador, es decir, con esa persona que nos va contando qué va ocurriendo a lo largo de la historia. En nuestro país, por lo menos, podemos identificar tres tipos de textos narrativos: la fábula, el cuento y, por supuesto, la leyenda. El cuento es un texto narrativo que nos narra, nos cuenta historias completamente fantásticas. No hay nada de hechos que se supusieran reales. Cuenta con los personajes principales y los antagonistas. La fábula se trata de un texto breve que al final presenta una enseñanza, más conocida como una moraleja. Sus personajes principalmente son animales o personas, o seres como pueden ser árboles. Finalmente tenemos la leyenda. La leyenda es un texto narrativo que narra hechos fantásticos, pero se encuentran basados en historias reales. Algo ocurrió y a partir de ellos se fue haciendo una modificación a lo largo del tiempo. Este último ha sido transmitido generacionalmente de manera oral, y aunque ya tenemos algunos textos escritos, en un inicio fueron de generación en generación. Los abuelos se los contaban a los padres y los padres a los hijos. Estos tres tipos de texto tienen la siguiente estructura. Tienen un inicio o planteamiento, un desarrollo o conflicto y un desenlace. En el inicio o planteamiento conocemos a los principales personajes. Había una vez una muchacha que vivía en un bosque encantado. Érase una vez una mujer que caminaba por las calles de Veracruz. En esta parte se nos presenta quiénes estarán presentes a lo largo de la historia. El desarrollo o conflicto nos muestra la parte más interesante del texto, es decir, aquí se desarrollan los hechos, los misterios o bien los problemas que se van a desarrollar. Finalmente tenemos el desenlace. En el desenlace, los personajes solucionan el conflicto que se suscitó. Los textos narrativos utilizan un lenguaje no tan formal y además utilizan el discurso directo, es decir, usamos guiones largos para decir los diálogos de cada uno de los personajes y contamos, como decía en un principio, con la presencia de un narrador, que es quien nos irá contando la historia. En este ejemplo podemos identificar la estructura del relato. Al principio, los aztecas se alimentaban de raíces y animales que cazaban, pues no conocían el maíz, ya que se encontraba detrás de las montañas donde nadie podía llegar. Para ayudarlos, los dioses intentaron, con su colosal fuerza, separar estas montañas, pero no lo lograron. Entonces, Quetzalcóatl decidió emplear su inteligencia en lugar de la fuerza. De este modo, se dirigió a las montañas, convertido en una hormiga dispuesto a darle el maíz a su pueblo. Quetzalcóatl subió las altas montañas y cuando llegó donde estaban las milpas cargadas de elotes,
tomó un grano con sus mandíbulas y regresó con los aztecas, a quienes les entregó el grano. Ellos lo plantaron y de él nació una planta que produciría el maíz, con el cual se alimentarían desde entonces. Así, los aztecas se convirtieron en un pueblo que disfrutó de una gran prosperidad y por haberlos ayudado en los momentos de mayor necesidad, le tuvieron una gran devoción al dios Quetzalcóatl. Como podemos ver, en el inicio de este relato nos muestra que serán los aztecas de quienes hablaremos. En el desarrollo vemos cómo Quetzalcóatl busca la manera de ayudar a su pueblo para que dejaran de comer solamente raíces y animales. Y finalmente en el desenlace vemos cómo es de que se soluciona el problema y que gracias a su gran ayuda, Quetzalcóatl se vuelve el dios más importante de los aztecas. Entre las narraciones más populares en nuestro México tenemos en las leyendas la leyenda del Callejón del Beso, la leyenda de los volcanes, la leyenda de la Llorona, también cómo llegó el conejo a la luna. Y cuentos, no olvidemos el de Francisca y la muerte. Y finalmente también fábulas muy conocidas, que aunque muchas de ellas no son mexicanas, las más famosas son las de Ésopo. Como ven, los textos narrativos son muy variados y forman parte de todos los textos que debemos conocer a lo largo de nuestra preparación de cuarto grado. Y bueno, chicos, hasta aquí por el día de hoy. No olviden que debemos seguir aprendiendo desde casa. #quédate en casa.